Estamos tratando un tema muy importante para este tiempo, para esta generación. El tema lo hemos titulado, le hemos dado un título, y es la semilla de Apolión. Estamos entendiendo que Apolión es un movimiento espiritual generacional que se mueve en generaciones y tras generaciones va cambiando de nombre, pero es el mismo espíritu, tiene características que la Biblia describe, y entonces estamos descubriendo que esas características operan en una humanidad que nosotros llamamos el viejo hombre, llamamos la vieja naturaleza. Es como si en nosotros hubiera ¿se acuerda usted? Se lo voy a explicar muy infantil, pero usted se va a recordar. ¿Se acuerdan en los dibujitos animados cuando venía uno que venía con una horquilla y una cola con punta de flecha y le hablaba al oído de este lado, y del otro lado venía un angelito con un arpa y le hablaba así? Y como que el que tenía que definirse tenía que ver a quién de los dos escuchaba, ¿se acuerdan? Representando el bien y el mal, representando a Dios o al diablo. Pero hoy nosotros, profundizando en la palabra, más allá de esos dibujos animados, entendemos que dentro de nosotros, en nuestra genética, habita el bien y el mal. Hay una genética que es la vieja naturaleza, que es el cuerpo físico en el cual usted vive, el cual tiene que ser en algún momento glorificado. Amén. ¿Qué significa glorificado? Que Dios va a convertir todo su cuerpo en gloria. Mientras tanto, usted tiene un cuerpo físico que no está glorificado, igual que yo. Ningún cuerpo físico hoy está glorificado. No tienen cuerpos angelicales, ¿sí? A eso me refiero con cuerpo glorificado. Dentro de ese cuerpo que no está glorificado hay un alma que está en formación. Y esa alma que está en formación es la que recibe de Dios la salvación. Se ha predicado mucho de salvación por muchos años, se ha anunciado, se ha evangelizado con mensajes de salvación, pero necesitamos nosotros comprender a qué se refiere la Biblia con la palabra salvación, a qué se refiere la Biblia con la palabra perdición, porque se ha generado una gran duda en el mismo cuerpo de Cristo, donde no sabemos si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces hay ministros de Dios que predican que la salvación no se pierde, y hay ministros de Dios que predican que la salvación se pierde. Y la iglesia está ahí escuchando las dos voces y viendo cuál de las dos le conviene, porque si hay algo que en la iglesia buscamos es la conveniencia. Hay mensajes que no nos convienen, entonces no queremos escucharlo, porque nos exhiben, nos denuncian, nos exponen a la luz de Dios. Entonces nos sentimos incómodos, ofendidos a veces. Entonces tenemos reacciones de rebeldía porque la palabra nos confronta. El apóstol Pablo dice: si no hubiera una palabra, una ley que nos denunciara, nosotros no nos daríamos cuenta que tenemos pecado. Pero nos damos cuenta que tenemos pecado porque la palabra nos expone, y ahí vemos los errores que tenemos. Amén. ¿Vamos bien? Tenga ahí San Juan 10:10. Entonces nos dimos cuenta, pero no es el darse cuenta, sino Dios nos reveló y nos introdujo en que todo lo que tiene que ver en rebelarse contra la autoridad es la semilla de Abadón. Y eso está en la genética humana. ¿Por qué un niño es desobediente? ¿Quién le enseñó a desobedecer a un niño? Eso ya viene en la naturaleza, viene en la genética. ¿Quién le enseñó a una mujer a rebelarse en este movimiento que hay? ¿Quién le enseñó a un hombre a rebelarse? ¿Quién enseñó a traer violencia? ¿Quién enseñó a traer ámbitos hostiles para que el hombre se destruya a sí mismo? Precisamente la semilla que el hombre porta, que tiene que ver con Abadón, con rebelión,
con Apolión. Es el mismo espíritu, ya lo estudiamos anteriormente. El Hades también es otro nombre que se usa para este espíritu, y es un espíritu generacional que Jesucristo tuvo que confrontar y tuvo que llevarlo a la cruz. Jesús también tenía esta genética. Jesús tomó la genética caída de Adán, la genética caída de la humanidad, y Jesús en su cuerpo físico también portaba la desobediencia. Por eso la Biblia dice que Él aprendió obediencia y se hizo obediente hasta la muerte. Ahora, ¿por qué se hizo? Porque no era. Por eso la Biblia dice se hizo. Tuvo que transformar la semilla de Apolión en su genética para que sea una semilla obediente, matarla a la cruz, y que sea ahora la naturaleza de Cristo en usted y en mí, que es la naturaleza del Hijo obediente. Así que usted tiene que definir su vida entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Apolión. Ahí está el viejo hombre. Ahí es donde nos definimos, de acuerdo a las decisiones que vamos tomando, de acuerdo a cómo vamos creciendo, lo que vamos sacando de nuestra vida y de nuestra forma de vivir. Eso nos va a permitir vivir una vida de salvos y construir una vida de salvación. La salvación no es un hecho que haya sido consumado y ya no haya más nada para hacer. La salvación es una vida a la cual usted ha sido introducido. Es la vida de Cristo para que usted camine como salvo, para que usted viva como salvo. Entonces la salvación puede ser abortada. Cuando yo en esa semilla de Apolión que tengo, estoy regando más la semilla de la rebelión que la vida de Cristo, entonces puedo abortar esa semilla y esa vida de Cristo que me ha sido dada. Entonces la Biblia lo expresa literalmente así: los que siembran para la carne, de la carne cosechan corrupción, pero los que siembran para el Espíritu, del Espíritu cosechan vida eterna. Entonces vimos que esta naturaleza opera en toda la humanidad. Cuando un padre le enseña a su hijo, cuando un padre disciplina a su hijo, cuando un padre corrige a su hijo, lo que ese papá y esa mamá está haciendo es sacar la semilla de Apolión para que su hijo no sea un gran rebelde y un gran desobediente. Lo que usted está haciendo cuando usted corrige, disciplina y enseña es que usted está eliminando la semilla de Apolión que está en la naturaleza. La Biblia dice que Jesucristo vino en el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Eso significa que Dios estaba interesado en restaurar la relación de la familia. Donde más opera el espíritu de Apolión es en el hogar, es en la familia, para que los hijos se rebelen contra los padres, para que los padres no tengan autoridad sobre los hijos, para que los hijos hagan su propia voluntad, lo que ellos quieren, y para que los padres pierdan todo tipo de autoridad. Entonces, ¿qué es Apolión? Es una genética que se rebela contra todo lo que tiene que ver con autoridad. Primero nos rebelamos contra nuestros padres, después nos vamos a rebelar contra los maestros en la escuela, después nos vamos a rebelar contra los patrones laborales, después nos vamos a rebelar contra los gobiernos. Entonces, leímos Apocalipsis, para los que no estuvieron, solo le doy este repaso. Leímos Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, donde habla del rey que tiene un ejército que está dañando a la gente, y tiene por nombre este rey el ángel del abismo, y cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, y esto significa destructor. Abadón en hebreo se escribe así como se pronuncia, con 2D, Abadón, y significa perecer. Anote eso en algún lugar porque va a ser interesante. Significa perecer. Abadón también significa Hades.
Recuerde usted que Jesucristo dijo: sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús habla de las puertas del Hades, no habla de algo externo al ser humano, sino de algo interno. Las puertas del Hades están en nuestro interior. En tu interior es donde están las puertas del Hades, porque son un ámbito espiritual. Sin embargo, la escatología nos ha enseñado que la puerta del Hades, la puerta del abismo, el Abadón, es algo externo a nosotros y está en el fondo del mar para algunos, está en el centro de la tierra para otros. Es un lugar donde van a ir a padecer los seres humanos, llamado infierno. Entonces la escatología que hemos recibido como iglesia nos ha mezclado todos los temas, y por eso no entendemos que el Hades no es un lugar donde usted va después que se muere. El Hades es un lugar que usted y yo poseemos en el espíritu. Y ahora lo vamos a comprobar con la Biblia. Por eso Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia sobre esta piedra. ¿Cuál piedra? Cristo el Mesías. Cristo, la piedra principal. Cristo, el único Dios entre los hombres. Entonces, Abadón significa destrucción, el ángel destructor. Apolión significa destructor. Y algo importante, la concordancia, el diccionario James Strong lo traduce literalmente como Satanás. Algunos teólogos dicen que no es Satanás, pero este dice que sí, significa Satanás. La palabra apolumi, le estaba explicando, significa destruir completamente, perecer, perder, destruir, matar, morir. Ahora usted va a entender esto. San Juan 10:10, vamos. Dice así la palabra del Señor: el ladrón no viene sino ¿para qué? Para matar, para hurtar, para destruir. Ahora Jesucristo se para en la contracara de esto y dice: Él se presenta, Él hace un absoluto ahí: yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Vea usted, Jesucristo está presentando al ladrón, que es el mismo bicho, hermanos, es el mismo espíritu, es el mismo movimiento espiritual. Es el Hades, el Abadón, el destructor, es Apolión, y acá el Señor le llama el ladrón. ¿Por qué? Porque tiene la característica de lo que significa en griego apolumi. ¿Ves? Apolumi significa destruir completamente, perecer, perder, destruir, matar, morir, perder, perdido, perecedero, perecer. Y Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Te da tres características de Apolión. El ladrón es el que opera en la genética humana. El ladrón es el que opera en la genética caída de Adán. El ladrón, como dijo usted, mi querido hermano y hermana, es Satanás mismo, es el diablo mismo. El ladrón es el mismo Lucifer. ¿Qué es lo que él se robó? ¿Por qué Jesucristo le llama ladrón? ¿Por qué Jesús no dice va a venir a intentar robar, sino que directamente le llama ladrón, usando las características de apolumi, de Apolión, que es lo mismo? Entonces, Satanás, para usted y para mí, vamos a entender esto, robó la obediencia de los hijos creados por Dios. Note usted esto: Satanás provocó rebelión en los cielos, se trajo la tercera parte de los ángeles, ¿sí? Se trajo la tercera parte de los ángeles, y este que revolucionó los cielos en el trono de Dios fue echado, fue desterrado. Ahora él hace que Adán y Eva, o Eva y Adán,
desobedezcan a Dios, robando así la posibilidad que el hombre tenga la naturaleza de obediencia y que el ser humano se vuelva completamente rebelde. Ahí fue donde Satanás sembró la semilla. ¿Por qué yo digo que usted y yo tenemos una semilla de desobediencia, que es la semilla de Apolión? Porque fue sembrada en Eva y fue sembrada en Adán también. Cuando Eva comió del fruto prohibido y después fue y también le dio a Adán, toda la humanidad quedó infectada. Escuche esto, que este término que estoy usando, las palabras no son inocentes en este ámbito. La humanidad quedó infectada, la genética de la humanidad quedó infectada, la sangre de la humanidad quedó infectada por un espíritu que sembró la semilla de Apolión, la rebelión, que es la desobediencia. Entonces los hijos de Dios, Satanás le robó la obediencia, obedecieron a Satanás y no a Dios. Obedecieron a la serpiente y no a Dios. Entonces el ladrón le robó la obediencia. Literalmente el ladrón se robó la humanidad. La Biblia dice que cuando el ser humano desobedece, toda la humanidad queda bajo el espíritu del imperio de la muerte y bajo el emperador de la muerte, que es Satanás. Satanás es el emperador de la muerte. Entonces la Biblia dice que Jesucristo, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Satanás se robó la vida eterna. Por eso Jesucristo dice: yo vine para que ustedes tengan vida, la vida eterna, la vida en abundancia. Porque el ladrón les vino a robar la vida que yo les había dado. Hermanos, antes del pecado, Adán no conocía la muerte. Por eso la sentencia fue: si comieres de ese fruto, me desobedeces, ciertamente morirás. ¿Por qué ciertamente morirás? Porque no conocían la muerte, porque estaban en un estado de inmortalidad. Entonces Satanás se robó la vida eterna, se la quitó al ser humano, y a partir de ahí el ser humano se volvió mortal. Él estableció el imperio de la muerte, y todo ser humano que moría tenía que ir a un juicio, pero no había redención todavía. La redención vino cuando Jesucristo murió, descendió a los lugares bajos de la tierra y liberó a los espíritus encarcelados aún de la época de Noé. Esos eran los que no habían escuchado el mensaje de salvación. La generación que murió cuando Noé predicó, esos no fueron los liberados, esos fueron condenados. Los que fueron liberados son los que antes de esa generación no habían escuchado un mensaje de redención. Ahora, me apuro con esto. Satanás entonces se roba la vida del ser humano y le pone la muerte. Él establece el imperio de la muerte. Jesús tiene que venir a recuperar la vida. Por eso usted hoy tiene vida eterna y la puede vivir en un cuerpo mortal. Mire qué gloriosa la obra de la cruz. Usted puede vivir la vida eterna en un cuerpo mortal. Wow, eso es tremendo. Un cuerpo que es perecedero, que se va a morir, pero una vida que no vamos a perder, que es la vida eterna. Ahora, vamos a hacer diferencia de la vida eterna y de la salvación, para que podamos entender los conceptos de cultivar la salvación para heredar la vida eterna. Amén. Ok, sigo. Satanás se robó la naturaleza de hijo. Por eso cuando Jesucristo vino y dijo: yo soy el Hijo. Y la gente dice: eso no está en la humanidad. Nadie puede ser el Hijo. Eran los amigos de Dios, los siervos de Dios, los profetas de Dios, los patriarcas de Dios. Pero en todo el Antiguo Testamento nadie dice: yo soy el Hijo de Dios. Solo Jesucristo. Él aparece diciendo esa frase, por la cual la gente lo quería matar. ¿Cómo te vas a hacer hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Usted es un hijo de Dios
por el sacrificio de la cruz, porque Él te recuperó la naturaleza de hijo. ¿Cuántos se alegran por eso?